Hay momentos en los que todo parece estar en su lugar, pero por dentro algo sigue faltando. Tienes un techo sobre tu cabeza, tienes personas a tu alrededor, tienes sueños y proyectos, pero hay un silencio que grita dentro del alma. Es un vacío que no se llena con nada. Intentas llenarlo con cosas, con distracciones, con trabajo, con ruido, pero sigue allí, recordándote que algo más profundo te está llamando. Ese vacío no es un castigo, es una señal de que tu alma tiene hambre de plenitud, de propósito, de conexión con su Creador. Porque solo Dios puede llenar lo que nada ni nadie puede. Y quizás quien está escuchando esto ha sentido esa sensación muchas veces, la de tenerlo todo, pero sentirse vacío, o tal vez la de no tener nada y sentir que la vida perdió su sentido. Pero hoy quiero decirte que hay esperanza, que ese vacío no es el final, sino el principio de algo nuevo. Es el espacio donde Dios quiere habitar, porque cuando todo parece faltarte, es cuando más cerca está la plenitud de Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des like a este video, a que comentes y compartas, porque eso ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan. Hay miles de almas buscando una palabra, y tu apoyo puede ser el puente para que alguien encuentre consuelo. Si lo haces, estarás aportando a algo mucho más grande que tú mismo. Estarás ayudando a que más personas tengan este espacio para encontrarse con Dios. Y me gustaría que dejes en los comentarios una frase breve que resuma lo que este mensaje quiere sembrar en tu corazón. La frase es: Dios me llena. Escríbela para que quede sellada como una declaración de fe. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y deja que cada palabra te guíe hacia la plenitud que solo Dios puede dar. Quédate hasta el final, porque el cierre de este video puede ser el momento más especial que vivas hoy. Parte 1. ¿Por qué sentimos ese vacío en el alma y qué significa espiritualmente? Querido oyente, empecemos por reconocer algo que casi nadie se atreve a decir con claridad. El vacío interior es una señal, un síntoma de que el alma está reclamando su alimento verdadero. No nace de la nada, tiene causas profundas. Cuando lo entendemos, dejamos de pelear contra él y comenzamos a escucharlo. Ese vacío no se cura con distracciones ni con promesas rápidas, se sana cuando volvemos a la fuente correcta. Y para llegar a esa fuente, primero hay que comprender qué está pasando dentro. 1. El diseño del alma y la sed de sentido. Fuiste creado con un diseño espiritual. Así como el cuerpo pide agua y descanso, el alma pide significado, pertenencia y dirección. Eclesiastés capítulo 3 enseña que Dios puso eternidad en el corazón humano. Eso significa que existe en nosotros un espacio que solo lo eterno puede llenar. Cuando intentamos satisfacer esa sed con lo pasajero, terminamos más sedientos. No es que el trabajo, el estudio, las metas o los afectos sean malos. El problema es cuando les pedimos que respondan a preguntas que solo Dios puede responder. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Cada vez que intentas responder esas preguntas con logros, aplausos o consumo, el alma se fatiga porque siente que no estás escuchando su verdadera necesidad. Por eso, aun cuando alcanzas un objetivo, aparece el eco interno que dice: falta algo. No te está diciendo que trabajes menos o que abandones tus sueños. Te está indicando que los pongas en su lugar correcto. 2. La desconexión de la fuente y la ilusión de autosuficiencia. Jeremías capítulo 2 habla de dos males: abandonar la fuente de agua viva y cavar cisternas rotas que no retienen agua. Espiritualmente, el vacío se profundiza cuando nos desconectamos de la fuente, cuando dejamos para después la vida con Dios, razón por la cual el corazón busca alternativas, y así terminamos cavando cisternas rotas, rutinas sin presencia, metas sin propósito, relaciones sin compromiso, espiritualidad sin obediencia. La autosuficiencia parece libertad, pero desgasta. La verdadera libertad
es vivir en dependencia saludable de aquel que te creó. Cuando te desconectas, todo se vuelve esfuerzo pesado, y aunque avances, no sacias. El alma no se conforma con migajas de sentido, necesita pan vivo, dirección, corrección, consuelo y verdad. 3. El ruido que ahoga la voz interior. Vivimos con mucho ruido y poca escucha. La mente va de tarea en tarea, sin pausar para ordenar lo que siente. Salmo 42 habla de un alma que tiene sed de Dios, como el ciervo que brama por corrientes de agua. Observa que no dice que el alma tiene sed de entretenimiento, ni de nuevas notificaciones, ni de una agenda sin espacios. El ruido constante produce una falsa sensación de compañía, pero al final del día te acuestas y el silencio te alcanza. Ese es el momento en el que muchos sienten el golpe del vacío. No es que el silencio te haga mal, el silencio revela lo que estaba oculto. Si aprendes a abrazarlo como un espacio de encuentro con Dios, el silencio se vuelve un taller donde el alma es trabajada y restaurada. 4 heridas no resueltas y expectativas desordenadas. El vacío también puede abrirse cuando hay heridas sin trabajar. Palabras que te marcaron, pérdidas que no lloraste, culpas que no entregaste, traiciones que te endurecieron. Cuando la herida no sana, el corazón se defiende, levanta paredes y se aísla, y el aislamiento agranda el hueco. Además, cuando depositas en otras personas la expectativa de salvarte del vacío, terminas lastimándote y lastimándolas. Nadie puede cargar con el peso de tu plenitud. Las personas son valiosas, necesarias y hermosas en nuestra vida, pero no están hechas para ocupar el lugar de Dios. Cuando esperas que un vínculo te haga sentir suficiente, el vínculo se vuelve frágil. Cuando pones a Dios primero, los vínculos encuentran su equilibrio y el amor se vuelve más libre y más sano. 5. Culpa, vergüenza y la sensación de no merecer. Hay quienes cargan con una mochila de culpa o vergüenza que les impide recibir. Piensan que no son dignos, que no están a la altura, que fallaron demasiado. Esa narrativa interna crea barreras contra la plenitud. El Evangelio no niega la caída humana, la asume y ofrece gracia para levantarnos. Romanos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando no te sientes merecedor, el alma se retrae, aunque Dios extienda su mano. Por eso es vital alinear la mente con la verdad. El amor de Dios no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Al aceptar esa verdad, el vacío deja de ser una sentencia y se convierte en una puerta abierta hacia la restauración. 6. Hambre espiritual confundida con carencias materiales. Muchas veces, creemos que el vacío es falta de algo externo. Más dinero, más oportunidades, más reconocimiento. Y aunque las necesidades materiales importan y deben ser atendidas con responsabilidad, hay una línea que conviene trazar. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Esa hambre es un anhelo de alinearte con la voluntad de Dios, de vivir en su camino. Cuando esa hambre se confunde con deseos desordenados, te pasas la vida persiguiendo lo que nunca te sacia. Cuando la reordenas, descubres que al centrar tu corazón en lo esencial, incluso lo material, se vive con otra paz. 7. La ansiedad por el futuro y la nostalgia del pasado. El vacío se alimenta de dos extremos: vivir atrapado en lo que fue o en lo que todavía no es. La nostalgia prolongada te roba presencia, la ansiedad te roba esperanza. Salmo 116 dice que el alma puede descansar porque el Señor ha sido bueno. El descanso no es solo físico, es confianza en el presente de Dios. Cuando aprendes a traer tu mente al hoy, a la fidelidad vista y a la gracia recibida, el vacío se reduce porque dejas de pelear con el tiempo. El presente se vuelve lugar de encuentro y no sala de espera. El pasado se convierte en maestro y el futuro en promesa, pero tu corazón aprende a vivir aquí, donde Dios te habla. 8. Vivir para agradar a todos y olvidar la identidad. Hay un cansancio que nace de intentar ser lo que otros quieren. Si tu identidad depende de la aprobación ajena, el alma queda a la intemperie.
La Biblia enseña que somos obra de Dios, creados con propósito. Si pierdes de vista esa verdad, vives de máscaras y el vacío aparece como una alarma de autenticidad. Vivir para complacer te mantiene ocupado, pero no te hace pleno. La plenitud nace cuando aceptas quién eres en Dios y te alineas con lo que Él te llama a hacer, incluso si eso implica decisiones contracorriente. 9. Espiritualidad sin práctica. Otra causa del vacío es tener ideas de fe, pero sin hábitos que las encarnen. Creer sin ejercitar la fe se vuelve teoría. El corazón necesita disciplinas que le den cuerpo a lo que profesa. Lectura de la palabra, momentos de silencio, gratitud intencional, servicio a otros, perdón practicado. Santiago enseña que la fe sin obras es estéril. No es activismo, es coherencia. Cuando tu vida diaria se alinea con lo que dices creer, el alma empieza a sentir piso firme. Allí la plenitud deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. 10 señales de que el vacío te está llamando a un cambio. Tal vez te preguntas, ¿cómo distinguir un vacío destructivo de un vacío que llama a transformación? Observa estas señales. Primero, si te está empujando a buscar a Dios con más sinceridad. Segundo, si te invita a soltar dependencias que te esclavizan. Tercero, si te mueve a ordenar prioridades y a reconciliarte contigo y con otros. Cuarto, si despierta deseos de verdad, justicia y amor práctico. Quinto, si te hace valorar la presencia por encima de la apariencia. Cuando estas señales aparecen, no te asustes, estás frente a una puerta. Al cruzarla, no encontrarás una vida fácil, encontrarás una vida con sentido. Antes de cerrar esta primera parte, deja que te proponga un pequeño marco práctico para iniciar el camino hacia la plenitud. Primero, reconoce tu sed sin vergüenza. Decir, necesito a Dios, no es debilidad, es sabiduría. Segundo, identifica tus cisternas rotas, aquello a lo que vuelves una y otra vez y te deja más vacío. Nómbralas delante de Dios y decide dejarlas. Tercero, abre un espacio diario de encuentro. Pocos minutos pero reales, con la palabra y con silencio honesto. Cuarto, practica un acto de gratitud concreta cada día, por lo pequeño y por lo grande. Quinto, sirve de manera intencional a alguien, porque el amor en acción expande el corazón. Sexto, perdona un poco cada día, incluso si el proceso es largo. Séptimo, pide ayuda cuando la necesites, hablar sana y la comunidad sostiene. Querido oyente, el vacío no es tu enemigo, es un mensajero. Te está diciendo que hay más, que fuiste hecho para plenitud, que la fuente no se ha cerrado, que todavía puedes volver. Parte 2. ¿Cómo llenar el vacío con la plenitud de Dios? Querido oyente, ahora que entendemos de dónde viene ese vacío, llega el momento más importante: aprender a llenarlo con lo que verdaderamente sacia. Y te adelanto algo, no se trata de una fórmula ni de una promesa mágica, se trata de un proceso de regreso, un despertar interior donde Dios vuelve a ocupar el centro. Llenar el vacío no significa tener más cosas, sino permitir que lo eterno vuelva a fluir dentro de ti. Primero, hay que reconocer que la plenitud no se encuentra afuera. Esa es una de las grandes trampas de nuestro tiempo. Nos hacen creer que la felicidad está en el próximo logro, en la próxima compra, en la próxima persona que llegue. Pero cuanto más buscamos fuera, más lejos quedamos de lo que ya está dentro. Jesús dijo que el reino de Dios está entre nosotros y también dentro. Eso significa que la plenitud no se conquista, se despierta. Está esperando que la mires, que te detengas y que decidas habitar en ella. Otra cosa sería entender que para llenar el alma, primero hay que vaciar lo que la ocupa indebidamente. No se puede llenar una copa que ya está llena de cosas viejas. El orgullo, la culpa, la ansiedad, la comparación, todo eso son pesos que ocupan el espacio que Dios quiere habitar. No puedes recibir paz si tu interior está repleto de ruido. Por eso, la primera acción práctica para empezar este camino es soltar. Suelta lo que no puedes controlar,
Suelta el pasado que ya no puedes cambiar. Suelta el deseo de tener siempre la razón. En el momento en que sueltas, el alma respira, y en esa respiración, Dios entra. También es fundamental volver a la intimidad. En un mundo que corre tanto, detenerte a orar, a leer la palabra o a estar en silencio parece una pérdida de tiempo, pero en realidad es el momento donde se gana todo. El vacío no se llena con velocidad, se llena con presencia. Cuando decides tener un encuentro real con Dios, aunque sea breve, aunque no tengas todas las palabras, algo cambia en lo invisible. Tu corazón empieza a sentir el pulso de la eternidad. Empiezas a reconocer que no estás solo, que no necesitas fingir fuerza, que puedes descansar. Otra cosa sería comenzar a escuchar lo que Dios ya te ha dicho. Muchas veces pedimos una señal nueva, pero olvidamos las promesas que ya fueron dadas. La Biblia está llena de verdades que alimentan el alma, pero no pueden hacer efecto si solo las oímos sin creerlas. Cuando Dios dice en Isaías capítulo 41, no temas, porque yo estoy contigo, no es una frase decorativa, es una invitación a confiar. Al repetir esa verdad cada día, la mente se reeduca y el corazón empieza a llenarse de paz. Así, el vacío deja de tener tanto poder. Hay algo más. Para llenar el alma, hay que aprender a agradecer incluso en medio del desierto. La gratitud es como una llave que abre las compuertas de la plenitud. No necesitas esperar a que todo mejore para agradecer. Agradece por lo que ya tienes, por lo que superaste, por las veces que Dios te sostuvo cuando pensabas que no podías más. El agradecimiento transforma la mirada y te enseña a ver a Dios incluso en lo que parecía ausencia. Otra cosa sería entender que la plenitud espiritual no es sentirte bien todo el tiempo, sino sentirte sostenido incluso cuando no todo está bien. A veces creemos que estar llenos significa no tener luchas, no tener lágrimas, pero eso no es plenitud, eso es fantasía. La verdadera plenitud es tener paz en medio del caos, esperanza en medio del dolor, confianza en medio de la incertidumbre. Esa es la diferencia entre un alma vacía y un alma llena. No la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. También es necesario aprender a descansar en la voluntad divina. Hay vacíos que nacen del querer controlar todo. Queremos saber cuándo, cómo y por qué. Pero la plenitud florece cuando confías en que Dios sabe más, ve más lejos y ama más de lo que tú puedes imaginar. Cuando entregas el control, el alma deja de pelear y empieza a descansar. Y en ese descanso, poco a poco, la paz se instala y se queda. Otra cosa sería rodearte de lo que edifica. Las voces que escuchas alimentan o secan tu interior. Rodéate de personas que te acerquen a Dios, no que apaguen tu fe. Llena tus días de palabras que nutran, no de críticas que drenan. Cambia la música que te deprime por melodías que eleven. Cambia las conversaciones vacías por charlas que te inspiren. No subestimes el poder de lo que entra por tus oídos, porque lo que escuchas moldea lo que sientes. Y hay algo más profundo. La plenitud se multiplica cuando la compartes. No puedes llenar el alma guardando todo para ti. Cuando ayudas a otro, cuando das consuelo, cuando sirves, algo dentro de ti se expande. Jesús lo dijo claramente, hay más dicha en dar que en recibir. Cada acto de amor genuino te conecta con el propósito para el cual fuiste creado. En ese acto, el vacío se disuelve, porque el amor en acción es una manifestación de Dios mismo. Otra cosa sería aprender a perdonar. Nada llena más el alma que soltar lo que la estaba amargando. El perdón no siempre se siente, muchas veces se decide, y aunque la herida duela, cuando perdonas, te liberas. Porque el rencor es una piedra en el pozo del alma, y mientras no la saques, el agua no fluye. Dios no te pide que olvides, te pide que dejes de beber del veneno del pasado. Cuando lo haces, te das cuenta de que la plenitud empieza a brotar naturalmente. Querido oyente, llenar el vacío no significa que todo se resolverá de un día para otro. Es un proceso, un camino, un redescubrir. Dios trabaja en silencio, pero nunca deja de trabajar.
Cada día que decides buscarlo, aunque no sientas nada, estás avanzando. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás llenando un poco más tu interior. Cada vez que eliges amar, perdonar, agradecer o servir, estás construyendo dentro de ti el espacio donde habita la plenitud. Y si hoy sientes que tu vacío es demasiado grande, recuerda esto: el tamaño de tu vacío solo revela el tamaño de lo que Dios quiere llenar. No tengas miedo de sentirlo, porque el vacío no es ausencia de Dios, es el lugar donde Él está por manifestarse. Parte 3. ¿Cómo mantener la plenitud y no volver a sentir el vacío? Querido oyente, cuando Dios comienza a llenar tu alma, algo en ti cambia para siempre. Pero esa plenitud, aunque es un regalo divino, también necesita ser cuidada. No basta con experimentarla una vez y pensar que durará sin atención. La plenitud es como un fuego que hay que alimentar, como un jardín que necesita cuidado diario. Si no lo haces, el ruido del mundo, las heridas, las distracciones y los viejos hábitos volverán a intentar vaciarte. Por eso, mantener la plenitud es tan importante como haberla encontrado. Lo primero que hay que entender es que la plenitud espiritual no es un estado estático, sino un flujo constante. No es algo que se consigue y se guarda en un estante, es algo que se cultiva todos los días. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que quien permanece en Cristo lleva mucho fruto. Esa palabra, permanecer, es la clave. No se trata solo de acercarte a Dios cuando sientes dolor, sino de permanecer cuando todo va bien, cuando no hay ruido ni necesidad. Ahí es donde la plenitud se vuelve sólida, porque ya no depende de tus emociones, sino de tu comunión. Otra cosa importante es aprender a proteger tu mente. La plenitud comienza en el corazón, pero se mantiene en la mente. Si dejas que pensamientos de miedo, comparación o derrota dominen tu interior, lentamente volverás a sentir el vacío. Por eso, es vital renovar tu manera de pensar. Filipenses capítulo 4. Enseña que debemos concentrarnos en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Cuando llenas tu mente de esas cosas, el alma se mantiene en equilibrio. No se trata de negar la realidad, sino de filtrarla a través de la fe. Cada pensamiento tiene el poder de construir o de desgastar, y tú decides cuál de los dos caminos tomas cada día. También es necesario practicar el silencio interior. La plenitud no solo se manifiesta en los grandes momentos de oración, sino en la calma que se instala cuando aprendes a estar quieto ante Dios. En los Salmos se repite muchas veces la frase: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es aprender a no reaccionar a todo, a no perder la paz por lo que no entiendes. Cuando el alma se acostumbra al silencio, las tormentas del mundo dejan de tener tanto poder. No es que las pruebas desaparezcan, es que ya no te vacían, porque dentro de ti hay una fuente que no se apaga. Otra cosa que sostiene la plenitud es el hábito de agradecer incluso en lo pequeño. La gratitud es una forma de oración continua. No necesitas grandes milagros para decir gracias. Basta con abrir los ojos por la mañana, respirar y reconocer que sigues aquí. La gratitud crea una atmósfera donde el vacío no puede crecer. Es imposible tener un corazón lleno de gratitud y a la vez sentirse vacío, porque el agradecimiento es como una lámpara que alumbra las zonas donde antes solo había queja. Cada vez que agradeces, alimentas la fe, y cuando la fe crece, la plenitud se fortalece. También es esencial cuidar las palabras que salen de tu boca. Lo que dices refleja lo que hay en tu interior y al mismo tiempo moldea lo que llegará a ti. Las palabras tienen poder para crear o para destruir. Proverbios enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando hablas esperanza, cuando proclamas fe, cuando declaras amor y perdón, estás afirmando la vida dentro de ti. Pero cuando hablas desde la amargura, desde la queja o desde el resentimiento, alimentas nuevamente el vacío. Por eso, elige conscientemente qué tipo de palabras construyen tu día. Otra cosa fundamental
es aprender a descansar en la voluntad de Dios. A veces queremos entender cada paso, pero la plenitud no siempre viene con respuestas, sino con confianza. Hay momentos donde no ves nada, donde parece que el vacío vuelve, pero es solo una prueba de tu fe. En esos momentos, recuerda que Dios no te abandonó, solo está enseñándote a caminar por fe y no por vista. El alma plena aprende a decir confío, aunque no entienda. Y cuando aprendes eso, nada logra derrumbarte, porque la confianza reemplaza la ansiedad y la esperanza reemplaza el miedo. También hay que cuidar la compañía. No todas las personas que te rodean te ayudan a mantener la plenitud. Algunas drenan, otras edifican. Rodéate de quienes te acercan a la paz, de quienes te recuerdan las promesas de Dios cuando olvidas quién eres. No necesitas multitudes, basta con unos pocos que te inspiren a mantener tu mirada en lo alto. La plenitud crece cuando te rodeas de luz. Otra cosa poderosa es el servicio. Cuando sirves, la plenitud se renueva. No hay vacío en un corazón que se da. La plenitud no se pierde al entregarla, se multiplica. Cada vez que haces el bien, estás dejando que el amor de Dios fluya a través de ti. Y en ese fluir, el alma se mantiene viva. Cuando ayudas, perdonas, escuchas o abrazas, no solo estás bendiciendo a alguien más, también estás regando el jardín de tu propio espíritu. También es importante no olvidar de dónde te sacó Dios. La memoria espiritual mantiene el alma humilde y agradecida. Cuando recuerdas cómo eras antes, cuánto has crecido, cuántas veces fuiste sostenido, comprendes que la plenitud no fue obra tuya, fue gracia. Esa memoria evita que vuelvas a confiar solo en tus fuerzas, porque sabes que tu llenura proviene de aquel que nunca falla. Y algo más, no te castigues si un día te sientes vacío otra vez. Todos tenemos días de silencio, momentos donde la fe se tambalea o la paz parece apagarse. Eso no significa que perdiste lo que habías ganado. Solo es una señal para detenerte y volver al lugar correcto. El camino espiritual no es una línea recta, es un movimiento constante de regreso. La plenitud no se pierde por sentirte débil, se pierde cuando dejas de buscar. Así que si un día sientes que el vacío volvió, no te culpes, vuelve. Vuelve a orar, vuelve a agradecer, vuelve a confiar, vuelve a mirar a Dios. Querido oyente, mantener la plenitud es una decisión diaria. No depende de cuán perfecto seas, sino de cuán dispuesto estés a permanecer cerca de la fuente. Porque el alma que permanece en Dios no se vacía, solo se renueva. Cada día puedes empezar de nuevo. Cada día puedes llenarte otra vez. No importa lo que hayas perdido, la fuente sigue abierta, esperando por ti. Parte 4. ¿Cómo convertir la plenitud en un estilo de vida? Querido oyente, una cosa es experimentar la plenitud de Dios por momentos y otra muy diferente es convertirla en una manera de vivir. La primera es una emoción, la segunda es una transformación. Vivir en plenitud no significa que no habrá problemas, sino que aprendes a caminar con paz, incluso en medio de ellos. Es aprender a habitar en un estado interior donde el alma no se deja arrastrar por el caos exterior. Y para llegar a ese punto, hay que dejar que la plenitud no sea una visita, sino un hogar permanente. Lo primero que debemos comprender es que la plenitud se vuelve estilo de vida cuando dejamos que cambie nuestra perspectiva. Antes, quizá veías la vida como una carrera donde lo más importante era llegar rápido, tener más o demostrar algo. Pero cuando la plenitud entra, el foco cambia. Ya no se trata de tener más, sino de ser más. No se trata de correr, sino de caminar con propósito. Empiezas a ver la vida como una oportunidad para amar, servir y aprender. Lo cotidiano se vuelve sagrado y los pequeños momentos cobran sentido. Una conversación, una sonrisa, una tarde tranquila, todo se transforma en un recordatorio de la gracia. Otra cosa esencial es aprender a vivir con propósito. La plenitud no se mantiene en una vida vacía de sentido. Cuando vives sin un propósito claro, el alma se adormece. Pero cuando entiendes que cada día tiene un llamado, una misión, una razón,
El fuego interior se enciende. Ese propósito no siempre es algo enorme o espectacular. Muchas veces es tan simple como ser luz donde estás, cuidar a los tuyos, ayudar a alguien, sembrar bondad, hablar con verdad o mantenerte firme en lo correcto cuando el mundo elige lo contrario. Cada acto de fidelidad al bien es una expresión de plenitud. También es importante que la plenitud se refleje en tus decisiones. Vivir con el alma llena significa decidir desde la paz, no desde el miedo. Significa no reaccionar impulsivamente, sino responder con sabiduría. Cuando la plenitud habita en ti, ya no buscas aprobación, buscas propósito. Ya no te guías por lo que otros esperan, sino por lo que sabes que es correcto ante Dios. Decidir desde la plenitud es actuar desde el equilibrio, sin dejar que el enojo, la envidia o la frustración tomen el control. Cada vez que eliges el bien, aunque nadie lo vea, tu interior se fortalece un poco más. Otra cosa que hace que la plenitud se vuelva estilo de vida es la coherencia. Es vivir de una manera que refleje lo que crees. Si hablas de fe, que tus actos la demuestren. Si hablas de amor, que tu trato con los demás lo evidencie. Si hablas de perdón, que tus palabras no guarden veneno. La coherencia es el cimiento de la plenitud. No se trata de ser perfecto, sino de ser honesto con lo que llevas dentro. Cuando hay coherencia entre tu corazón, tus palabras y tus acciones, el alma se siente liviana, libre, sin contradicciones. También es vital aprender a disfrutar el presente. La plenitud no vive en el pasado ni en el futuro, vive en el ahora. Muchas personas pierden la paz porque viven atadas a lo que fue o a lo que temen que será. Pero Dios se manifiesta en el hoy. Cada amanecer es una oportunidad nueva para ver su fidelidad. Aprender a disfrutar los pequeños momentos, a respirar sin prisa, a valorar las cosas simples, a detenerte un segundo para contemplar el cielo o agradecer por una comida. Todo eso hace que la plenitud se encarne en la vida diaria. No es algo místico ni inalcanzable. Está en lo cotidiano cuando lo miras con ojos espirituales. Otra cosa importante es aprender a cuidar tus raíces. Así como un árbol no puede crecer si no se alimenta, tu vida espiritual no puede florecer si no se nutre constantemente. Alimenta tu alma con la palabra, con oración, con tiempos de reflexión. No permitas que la rutina apague lo que Dios encendió. A veces basta con 5 minutos al día para reconectar. No es la cantidad de tiempo, es la calidad del encuentro. Si cada día haces un pequeño espacio para hablar con Dios, agradecer o simplemente estar en silencio ante Él, estarás regando las raíces de tu plenitud. También es necesario dejar que la plenitud influya en cómo te relacionas con los demás. Una persona plena no vive compitiendo, vive compartiendo. No se siente amenazada por el éxito ajeno, lo celebra. No busca tener la razón en todo, busca tener paz. Aprende a escuchar sin juzgar, a dar sin esperar, a perdonar sin condiciones. Cuando tu alma está llena, puedes amar sin miedo, porque ya no buscas llenar un vacío con el amor de otros, sino compartir el amor que ya tienes. En ese punto, tus relaciones cambian, se vuelven más sanas, más profundas y más verdaderas. Otra cosa fundamental es cuidar lo que consumes, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. La plenitud se puede agotar cuando llenas tu mente de cosas negativas, de noticias que solo traen miedo, de contenidos que no edifican, de conversaciones sin valor. Lo que alimentas a tu mente afecta tu espíritu. Escoge bien tus fuentes. Llénate de cosas que te fortalezcan, de palabras que te inspiren, de música que te eleve, de personas que te acerquen a Dios. La plenitud no sobrevive en un ambiente de ruido tóxico, pero florece en medio de la pureza. También es necesario aprender a descansar sin sentir culpa. Vivimos en un mundo que glorifica el agotamiento, pero el alma plena entiende que el descanso es sagrado. Dios mismo descansó el 7º día, no porque estuviera cansado, sino para enseñarnos equilibrio. Cuando descansas, tu alma se realinea. El descanso no es perder tiempo, es recuperar dirección.
Aprender a pausar, a respirar, a desconectarte de las exigencias y volver al silencio te mantiene lleno. No puedes sostener plenitud si vives agotado en cuerpo y mente. Otra cosa esencial es mantener un corazón enseñable. La plenitud no significa que ya lo sabes todo. Significa que reconoces que siempre puedes aprender más, que siempre hay algo nuevo que Dios quiere mostrarte. Un corazón que se mantiene humilde, dispuesto a escuchar y a crecer, es un corazón que se mantiene lleno. La arrogancia vacía, la humildad llena. Por eso, cada día pídele a Dios que te dé sabiduría para aprender de las experiencias, incluso de las duras, incluso de las que no entiendes todavía. Querido oyente, la plenitud se vuelve un estilo de vida cuando ya no la buscas fuera, sino dentro. Cuando entiendes que tu paz no depende de lo que pasa, sino de en quién confías. Cuando decides mirar cada día como un regalo y cada reto como una oportunidad para ver a Dios obrar. La plenitud no es una emoción pasajera, es una manera de existir en armonía con el cielo y con la tierra. Y si hoy estás aprendiendo a vivir así, recuerda que todo gran cambio empieza con pequeños pasos. No necesitas ser perfecto para vivir en plenitud, solo necesitas ser constante. Cada día que eliges la paz sobre la preocupación, la fe sobre la duda, el amor sobre el enojo, estás reforzando ese estado interior. Estás eligiendo vida. Parte 5. ¿Cómo convertir tu plenitud en una luz para otros? Querido oyente, cuando Dios llena el alma, no lo hace solo para que sientas paz tú, sino para que seas portador de esa paz en un mundo que vive en desorden. La plenitud espiritual no es un tesoro que se guarda, es un fuego que se comparte. Es la luz que, al brillar en ti, ilumina también los caminos de los demás. Y es aquí donde comienza una etapa más profunda del crecimiento. Pasar de recibir a dar, de ser llenado a ser canal. Porque cuando compartes lo que Dios ha hecho en ti, tu plenitud no disminuye, se expande. La primera forma de convertir tu plenitud en una luz para otros es a través de tu ejemplo. No necesitas decir mucho, tu vida puede hablar sola. En un mundo donde todos hablan, quien vive con coherencia brilla más que quien grita. Una persona que actúa con calma cuando otros pierden la cabeza, que responde con bondad cuando le atacan, que sigue creyendo cuando todo parece oscuro, se convierte en un testimonio vivo de lo que significa tener a Dios en el alma. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, de permitir que la paz que habita dentro de ti se note en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Otra manera de reflejar esa plenitud es a través de la empatía. Un alma llena no juzga, comprende, no señala, escucha, no se siente superior, se siente instrumento. Cuando tienes plenitud, puedes mirar el dolor ajeno sin desesperarte, puedes acompañar sin necesitar protagonismo, puedes escuchar sin necesidad de responderlo todo. La empatía nace de un corazón que conoce su propio proceso y que ahora entiende los caminos de otros. A veces no necesitas dar una solución, basta con estar presente, con una palabra amable, con una mirada que diga, no estás solo. Esa presencia, nacida del amor, puede sanar más que cualquier discurso. También es importante comprender que la plenitud se comparte sirviendo. Servir no es solo hacer favores, es una actitud del alma. Es levantarte cada día preguntando ¿en qué puedo ser útil hoy? Quizá no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar el día de alguien. Puedes ayudar a un anciano a cruzar la calle, consolar a un amigo, escuchar a un niño, visitar a un enfermo, orar por quien está cansado. Servir abre canales invisibles por los cuales fluye el amor de Dios, y cada acto de servicio multiplica la plenitud en ti. La plenitud muere cuando se estanca, pero florece cuando circula. Otra cosa poderosa es hablar desde tu experiencia. Cuando compartes tu historia, cuando cuentas lo que Dios hizo por ti, se enciende la fe de quienes escuchan. Tal vez alguien que te ve hoy no sabe cuánto luchaste, cuánto lloraste, cuánto sentiste el vacío que ahora está lleno. Pero si te atreves a contarlo con humildad,
Tu testimonio puede ser la chispa que despierte esperanza en otros. No temas mostrar tus cicatrices, porque en el reino de Dios las cicatrices no son vergüenza, son evidencia de sanidad. A veces, una sola historia contada con verdad puede levantar a una persona del abismo. También puedes ser luz a través del perdón. Cuando perdonas sinceramente, no solo liberas tu alma, también liberas a otros. El perdón tiene un poder espiritual profundo. Desata cadenas que ni siquiera sabías que existían. Cuando alguien te ve perdonar lo imperdonable, entiende que hay algo divino obrando en ti. Y aunque no digas una palabra, esa acción predica más que 1000 sermones. No todos entenderán tu perdón, pero el cielo sí. Y en ese acto silencioso de soltar, tu plenitud brilla con más fuerza. Otra cosa es aprender a sembrar esperanza. El mundo está lleno de gente cansada, decepcionada, desesperada, y cada palabra que das puede ser una semilla. Tal vez no veas los frutos de inmediato, pero cada palabra buena queda plantada en algún corazón. Cuando hablas vida en medio del dolor, cuando inspiras sin juzgar, cuando das ánimo al que siente que ya no puede más, estás cumpliendo un propósito más grande de lo que imaginas. Cada gesto de fe, cada frase de aliento, cada acto de bondad, tiene un eco que llega más lejos de lo que ves. También es necesario mantener la humildad mientras compartes tu luz. Nunca olvides que la plenitud que tienes no es mérito tuyo, es gracia. No se trata de brillar para que te vean, sino de brillar para que vean a Dios a través de ti. El alma plena no busca reconocimiento, busca reflejar. No busca ser admirada, busca ser útil. Y esa humildad, lejos de apagar tu luz, la hace más pura. Quien brilla con humildad no deslumbra, ilumina. Otra forma de compartir la plenitud es practicando la paciencia. Ser luz no significa imponer, sino esperar el momento correcto para guiar. Muchas veces verás personas perdidas en caminos que tú ya recorriste. No las fuerces, ora por ellas. No las condenes, ámalas. Recuerda que tú también estuviste ahí y que alguien tuvo paciencia contigo. La paciencia es una de las mayores expresiones de amor, porque demuestra que confías más en el tiempo de Dios que en tu impaciencia humana. También puedes convertir tu plenitud en arte, en palabra, en acción creativa. Dios se manifiesta a través de la belleza, y cada talento que posees puede ser un medio para transmitir su luz. Si escribes, escribe con propósito. Si cantas, que tus canciones sanen. Si enseñas, que tus palabras edifiquen. Si trabajas en algo cotidiano, hazlo con excelencia y amor. La plenitud no solo se comparte desde el púlpito o en una oración, también se comparte lavando un plato con alegría, sonriendo al desconocido, siendo honesto cuando nadie mira. Todo acto hecho con amor lleva la huella de lo divino. Otra cosa importante es ser constante. Compartir tu plenitud no es un acto ocasional, es una forma de estar en el mundo. No se trata de hacer grandes cosas de vez en cuando, sino pequeñas cosas con amor todos los días. Cada día tienes una oportunidad para iluminar a alguien, incluso con detalles mínimos. Una palabra amable, un mensaje de aliento, una oración silenciosa. Y aunque no veas los resultados, confía en que Dios usa cada gesto, cada siembra. Querido oyente, el alma plena no vive para sí misma. Vive para reflejar la gloria de quien la llenó. Cuando entiendes eso, tu vida entera se convierte en un testimonio silencioso, en una carta abierta que otros pueden leer y decir, yo también quiero esa paz. La plenitud verdadera no se logra acumulando, se logra entregando. Cuanto más das, más te llena Dios, porque Él no permite que un corazón generoso se quede vacío. Y si alguna vez te preguntas si tu luz hace diferencia, recuerda esto. Una sola vela puede romper la oscuridad de una habitación entera. Así es la luz que llevas dentro. No importa cuán grande parezca la oscuridad del mundo, tu fe, tu bondad y tu esperanza siempre tendrán poder. No subestimes lo que una vida llena de Dios puede hacer. Parte 6. Cuando el vacío intenta regresar y cómo mantenerte firme.
Querido oyente, llega un momento en el camino espiritual en el que, aún después de haber encontrado plenitud, sientes que el vacío regresa. No es raro, no es un fracaso, no, es parte del proceso. A veces el alma, como la marea, parece retroceder solo para volver a llenarse con más fuerza. Lo importante no es evitar por completo esas sensaciones, sino saber qué hacer cuando llegan, cómo interpretarlas y cómo mantenerte firme hasta que vuelvas a sentir la paz de nuevo. Primero hay que entender que el vacío no siempre significa ausencia de Dios. Muchas veces es el silencio donde Dios te prepara para un crecimiento más profundo. Hay temporadas en las que Él parece callar, pero no porque se haya ido, sino porque te está enseñando a caminar con fe y no con sensaciones. Es fácil confiar cuando todo fluye, pero la fe madura se prueba en los momentos en los que el alma no siente nada. En esos silencios, Dios está trabajando dentro de ti, fortaleciendo tus raíces, afinando tu carácter y purificando tu fe. Otra cosa que hay que recordar es que el alma es sensible a los cambios. El cansancio, las preocupaciones, las pérdidas o las decepciones pueden opacar por un momento la plenitud que antes sentías. Eso no significa que la hayas perdido, significa que tu espíritu necesita reposo. A veces, confundimos agotamiento emocional con vacío espiritual. Por eso, cuando sientas ese peso, no te castigues, no te juzgues, simplemente descansa. No corras a llenar el silencio con distracciones, quédate quieto un momento. Dios sigue ahí, aunque tú no lo sientas. El alma necesita espacio para respirar y volver a oír. Otra cosa importante es no permitir que la mente alimente pensamientos destructivos en esos momentos de bajón. Cuando el vacío regresa, la mente intenta interpretar: he retrocedido, ya no tengo fe, Dios se olvidó de mí. Pero esas son mentiras que el cansancio susurra. La plenitud no se pierde por un día de oscuridad, se mantiene viva si decides seguir creyendo. En esos momentos, háblate con verdad, recuérdate lo que Dios ya hizo por ti, las veces que sentiste su paz, las bendiciones que ya has vivido. No permitas que un día nublado te haga olvidar que el sol sigue existiendo. También es clave volver a las prácticas que te llevaron a la plenitud. Cuando el alma se siente vacía, regresa a los lugares donde la llenura empezó. La oración, la lectura de la palabra, el silencio consciente, la gratitud. A veces basta con unos minutos de conversación sincera con Dios para que el alma vuelva a respirar. No busques palabras perfectas, solo habla desde lo que sientes. Dile si estás cansado, confundido, temeroso. Dios no se ofende por tu fragilidad, Él se revela a través de ella. Cuanto más auténtico seas, más fácil será que la paz vuelva a fluir. Otra cosa que te ayudará es mantenerte en comunidad. Nadie sostiene la plenitud en soledad absoluta. Dios nos creó para vivir acompañados, para sostenernos unos a otros. Cuando compartes tu lucha con alguien de fe, cuando pides oración, cuando escuchas a otros hablar de cómo salieron adelante, tu corazón recupera esperanza. A veces, la fe de otro puede sostener la tuya mientras se fortalece de nuevo. No te encierres, no creas que tienes que ser fuerte siempre. Deja que otros te acompañen. También debes recordar que el crecimiento espiritual ocurre en ciclos. Hay temporadas de plenitud intensa y otras de aparente sequía. Pero incluso la sequía tiene propósito. En la tierra, cuando no llueve, las raíces crecen más profundas buscando agua. Así también pasa con tu alma. Cuando no sientes la presencia de Dios con facilidad, tu fe desciende más hondo, se profundiza. Aprendes a confiar en lo invisible, y eso hace que tu plenitud, cuando regresa, sea más sólida y más madura. Otra cosa fundamental es cuidar lo que escuchas y lo que miras durante los momentos de vacío. Es fácil refugiarse en distracciones que no alimentan, pero eso solo agranda el hueco. En lugar de llenar tus días con ruido, rodéate de aquello que eleva tu espíritu. Escucha mensajes de fe, lee palabras de sabiduría, contempla la creación, busca lo que te reconecte con lo eterno.
La plenitud se reconstruye a través de lo que consumes. Así que elige bien lo que dejas entrar en tu mente y en tu corazón. También hay que aprender a aceptar que sentir no es lo mismo que creer. Puede que no sientas nada, pero eso no significa que hayas perdido la fe. La fe es más grande que las emociones. Es la decisión de seguir caminando incluso cuando los sentimientos se apagan. Cuando eliges seguir confiando en Dios, aún sin sentirlo, estás demostrando la forma más pura de plenitud, una fe madura, una paz que no depende de circunstancias, una convicción que no cambia con el clima emocional. Otra cosa importante es cuidar la gratitud incluso en medio de la sequía. Agradecer cuando todo va bien es natural, pero agradecer cuando no sientes nada es un acto de fe. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío. Esa actitud rompe el poder del vacío. El agradecimiento, incluso en lo más difícil, crea una atmósfera de fe donde la plenitud puede volver a manifestarse. También es necesario no correr detrás de emociones espirituales. A veces confundimos la presencia de Dios con lo que sentimos durante un momento intenso, pero su presencia es mucho más profunda que eso. No necesitas sentir un fuego emocional para saber que Él está contigo. La madurez espiritual llega cuando entiendes que la verdadera plenitud no depende de experiencias pasajeras, sino de la certeza constante de que Dios habita en ti. Querido oyente, cuando el vacío intente regresar, recuerda que no has perdido nada, solo estás siendo invitado a profundizar. Dios no te lleva en línea recta, te lleva en espiral. Cada vuelta te eleva un poco más, aunque por momentos parezca que vuelves al mismo lugar. Pero esta vez no eres el mismo, ya has crecido, ya sabes cómo volver a la fuente. Cada vez que regresas, vuelves más fuerte, más sabio, más lleno. Así que cuando sientas que el vacío asoma, no corras, no huyas, quédate quieto y di con calma: Señor, aquí estoy, sigo creyendo. Esa simple frase tiene el poder de detener la tormenta interior, porque el vacío no puede quedarse donde hay fe, y el alma que aprende a esperar en silencio termina por llenarse una y otra vez. Parte 7. ¿Cómo mantener la plenitud en medio de las pruebas y el dolor? Querido oyente, mantener la plenitud en tiempos de calma es un regalo hermoso, pero mantenerla en medio del dolor es una prueba de fe verdadera. Porque cuando todo está bien, es fácil hablar de paz, de esperanza, de propósito. Pero cuando la vida se desordena, cuando los planes se derrumban, cuando la oración parece no tener respuesta, es ahí donde se revela de qué está hecho tu corazón. No hay plenitud más pura que aquella que sobrevive en medio de la tormenta. La primera verdad que hay que recordar es que las pruebas no son castigos, son herramientas. Dios no usa el dolor para destruirte, sino para formarte. En el horno se purifica el oro, y en la prueba se purifica el alma. A veces lo que más te duele es justamente lo que Dios está usando para hacerte crecer. En el momento no lo entiendes, pero más adelante miras atrás y comprendes que cada lágrima fue necesaria, que cada silencio fue una lección, que cada espera te preparó para algo mayor. La plenitud no se debilita en la prueba, se profundiza. Otra cosa importante es entender que la plenitud no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. El Salmo 23 no dice, el Señor evitará que entres al valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Eso significa que la plenitud no te saca de la oscuridad, te acompaña dentro de ella. La presencia de Dios es suficiente para transformar el dolor en propósito. Puedes estar atravesando una tormenta y aún así sentir una paz que no se puede explicar, una paz que no viene del mundo, sino del cielo. También es fundamental aprender a soltar el control cuando llega la prueba. Parte de la plenitud consiste en confiar, incluso cuando no ves el camino. La mente quiere respuestas, pero el espíritu necesita rendición. Hay cosas que nunca entenderás desde la razón, pero que el alma aprende desde la fe.
Cuando dejas de preguntarte por qué y comienzas a decir para qué, algo dentro de ti se alinea con el propósito divino. Y cuando logras esa alineación, aunque duela, sientes una calma diferente, la calma de saber que Dios sigue teniendo el control. Otra cosa necesaria es no perder de vista la esperanza. El dolor puede nublar la mente, puede hacerte creer que no hay salida, pero la esperanza es como una pequeña llama que no se apaga aunque soplen los vientos más fuertes. Mantener la esperanza no es negar la realidad, es reconocer que Dios puede obrar incluso en lo que parece roto. Si estás en medio de una prueba, no concluyas la historia antes de tiempo. Dios no ha terminado. La plenitud consiste en aprender a esperar con fe, aunque todo lo visible diga lo contrario. También es importante recordar que el dolor no invalida tu fe. Hay quienes piensan que tener fe significa no sufrir, pero no es así. Jesús mismo lloró, sintió angustia, tuvo momentos de soledad. El dolor no te hace débil, te hace humano. Lo importante no es evitarlo, sino atravesarlo sin perder tu conexión con Dios. Cada vez que te duele, y aún así oras, cada vez que lloras pero sigues confiando, cada vez que caes y te levantas, estás viviendo la forma más pura de plenitud. Otra cosa que fortalece la plenitud en tiempos difíciles es mantener un corazón agradecido. Parece contradictorio agradecer cuando estás sufriendo, pero ahí es donde la gratitud tiene más poder. Cuando agradeces en medio de la tormenta, el alma se eleva por encima del dolor. No estás negando lo que pasa, estás reconociendo que incluso ahí Dios sigue siendo fiel. Agradecer no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu perspectiva. Y esa nueva mirada abre espacio para que la paz vuelva a habitarte. También es vital entender que el dolor puede ser un medio para acercarte más a Dios. En los momentos de plenitud, todo parece claro, pero en el dolor es cuando realmente aprendes a depender. Ahí ya no te sostienen las palabras bonitas ni los planes, te sostiene solo Él. En el valle, aprendes a escuchar de otro modo, porque el silencio te enseña a reconocer su voz. Muchos descubren la profundidad del amor de Dios no en la comodidad, sino en el quebranto. Y cuando sales de ese proceso, sales más sabio, más compasivo y más fuerte. Otra cosa esencial es cuidar lo que hablas mientras atraviesas una prueba. Las palabras que pronuncias en el dolor tienen un poder enorme. Pueden edificar o derribar, abrir camino o cerrarlo. Cuando todo se derrumba, evita decir no puedo más o esto es el fin. Aunque lo sientas, guarda tu alma de esas frases, porque la fe también se alimenta con lo que declaras. En cambio, repite con calma, Dios está conmigo, esto pasará, de aquí saldré más fuerte. Tus palabras son semillas, y en los tiempos duros, cada palabra de fe es una raíz que se aferra al suelo de la esperanza. Otra cosa es aceptar la ayuda que Dios te envía a través de otros. A veces queremos sobrellevar todo solos, pero Dios usa personas como instrumentos de su amor. Tal vez alguien te llame justo cuando más lo necesitas, o alguien te dé una palabra sin saber que fue respuesta a tu oración. No rechaces esa ayuda. Dios te ve, y aunque creas que estás solo, siempre tiene una manera de alcanzarte. También hay que entender que no todo dolor se resuelve rápido. Algunos procesos son largos, y la plenitud en ellos no se manifiesta en la rapidez de la sanidad, sino en la profundidad de la confianza. Aprende a tener paciencia contigo mismo, a no exigirle al alma que se recupere a la fuerza. La plenitud se reconstruye poco a poco, como una flor que vuelve a abrir después de una tormenta. Si hoy solo puedes dar un paso, da ese paso. Si hoy solo puedes orar una frase, ora esa frase. Lo importante no es cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Querido oyente, mantener la plenitud en el dolor no es negar el sufrimiento, es permitir que el sufrimiento te transforme. Es pasar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, a decir, ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? Es mirar tus lágrimas y reconocer que no son señal de derrota, sino de limpieza interior. Es entender que cada herida puede convertirse en sabiduría.
cada caída en testimonio, cada espera en fortaleza. Y cuando el dolor pase, porque siempre pasa, mirarás atrás y te darás cuenta de que saliste más fuerte, más lleno, más consciente de lo que realmente importa. Comprenderás que la plenitud no se construye cuando todo está perfecto, sino cuando en medio del caos sigues creyendo, sigues amando y sigues esperando.